Bueno, vamos con las piernas entonces. Acá hay que tener cuidado con el tema del vello. A veces puede ir tirando, así que hay que preguntarle siempre al cliente si está bien o si está produciendo mucho dolor. La idea es trabajar 2 líneas en la pantorrilla. Se puede trabajar la línea central, pero acá hay un punto muy doloroso. Y lo mismo en los muslos. Trabajar línea interna, línea media y línea lateral. Vamos a ver si es posible. La idea es paso y levanto para que no se genere demasiada presión. El levantar no se hace tirando, sino que van a ver que mi dedo pulgar se mete por debajo para desprender el equipo. Lo voy a hacer con otra mano para que se note lo que hago. Llego arriba, cuando llego meto el pulgar y rompo el vacío, ¿sí? No tiene rotura de vacío como tienen las otras ventosas, entonces no nos queda otra que hacerlo manual. En este caso estoy trabajando con la menor presión y en una temperatura intermedia. Si aguantan ir y venir, en este caso corre, a veces no corre. Fíjense que ya se va poniendo la tonalidad. Y este es el punto donde se puede dejar fija. Si yo quisiera la podría dejar fija ahí. No lo vamos a hacer ahora para no dejar una marca innecesaria, pero ven, ya aparecería la marca. Vamos a ir acá, otra vez, línea interna, línea media y línea lateral. Si vemos que se atranca, rompemos el vacío y seguimos. La idea es no hacer sufrir al cliente, sino tratar de que drene la pierna. Vamos a la línea media. Nunca en el hueco popliteo, porque pasan demasiados capilares y se podrían romper. Vamos a la cara externa, que la van a ver más cuando trabaje la otra pierna. Pero como verán, ya aparecen las líneas rojizas. ¿Vale? Acordate de gritar. Una vez que rompemos vacío, dejamos ahí un segundito. Podemos dispersar con guayá también. En este caso, otra vez, el tema del vello, hay que tener cuidado de que la piedra sea bien redondeada, si no vamos a producir un efecto de dolor importante. Y otra vez dispersamos con la mano. Cuando estamos en sesión normal, que no estamos con una cámara enfocando, podríamos estar trabajando pierna y seguir por el glúteo y volver. De esa manera trabajaríamos la parte inferior del glúteo que no trabajamos cuando hicimos cintura. Bueno, vamos a ir con la otra pierna, así ven cómo se trabaja la línea externa, que de este lado no se veía mucho. Como verán, estoy aplicando una cantidad generosa de aceite. Esto es debido a que no queremos que la ventosa se quede traccionando, sino que corra. Si estaríamos con ventosas fijas, se puede poner una mínima capa para que haga bien vacío o directamente no poner aceite. Eso hay que probarlo porque según el tipo de piel, a veces cuando hay mucho vello es necesario poner el aceite porque si no la ventosa no llega a hacer el vacío. Otra vez, vamos con pierna primero, voy y vengo. Fíjense que en esta pierna corre más que en la otra, quiere decir que esta pierna está menos cargada que la otra. Ahí se agarró. Estoy haciendo mucho más fuerza que lo que hacía cuando usaba las ventosas con vacío, con las ventosas tradicionales. ¿Por qué? Porque en la ventosa tradicional yo puedo darle
menos presión. Y el área de succión es más pequeña, entonces puedo lograr que se suelten más fácilmente. Bueno, ahí como vemos, el trabajo en la pierna se ve, el cambio de coloración se ve. ¿Sí? Si quisiera dejar un punto fijo, sería ahí. Voy a dejar solo unos segundos para que vean cómo sería. Rompo el vacío con el dedo y ya ven que aparece la marca. Nunca trabajar esta zona, ¿sí? Vamos con la pierna entonces, otra vez 3 líneas. Si se fijan por momentos, hay como un esfuerzo mayor, hay como que tira un poquito más. Siempre esta zona tira más porque esta zona tiene más tejido adiposo. Es preferible romper el vacío y hacerlo 2 o 3 veces a que el paciente esté sufriendo, ¿no? Un poquito sufre igual. Vamos con la línea central. Acá estoy teniendo más problemitas con el vello. Se me está enganchando y lo siento en la maquinita. Ahí va. Ahí agarró. ¿Ven? Ahí corre. También es hasta que le vayan agarrando la mano a trabajar con este aparato, que es muy diferente a la ventosa común. Y acá que estamos con un tema de la iluminación, la cámara, que no querés hacer sombra, entonces uno no está en la posición más cómoda para trabajar. Yo en este momento tendría que estar de aquel lado. Ya se ve la aparición de las 3 líneas, no vamos a insistir más. ¿Sí? Si quisiera dejar fijo sería ahí. Podría hacer otro punto acá y trabajar el glúteo, la parte baja del glúteo, que por temas de políticas de YouTube no lo vamos a hacer. ¿Ven? Ahí se trabajaría. Otra vez un poco de guayá para dispersar. Fíjense cómo enseguida se homogeniza el color de la pierna. Eso es una de las ventajas del guayá, que enseguida dispersa. Terminado con eso, podemos hacer un masaje suave nomás para cerrar. Hecho esa pasada, volvemos también con el spray antiséptico. Esto es simplemente para cuando hay más marcas como las de la espalda, que no haya una infección superficial, ¿no? Pero también tiene un efecto relajante porque como hace un efecto de frío, retiramos el exceso de aceite. Y con eso terminaríamos la parte de atrás. Se puede trabajar brazos igual que como se trabaja piernas. En este caso no lo vamos a hacer, pero se podría trabajar de la misma manera. Vamos a trabajar entonces la línea interna y se podría trabajar la línea superior. La línea de este costado la trabajamos ya boca abajo. Vamos a ver de poner bastante aceite. En este caso hay menos vello que del otro lado, así que probablemente corra más fácil. Un detalle, el equipo este por lo menos arranca en potencia 4. Hay que pasarlo a potencia 1.
Mucho cuidado acá porque esta línea es muy sensible. Recuerden que esta línea va hasta los genitales. Fíjense cómo se quiere quedar agarrada en ese punto, quiere decir que en ese punto hay algo. Y vemos que con una pasada suave, lo que yo decía de esta zona es más sensible. Fíjense cómo enseguida se marcó, ¿no? Vamos a trabajar la parte anterior. Vamos a dejar que se relaje esa. Estoy haciendo 4 pasadas y es suficiente. Bueno, a esta le puse una más. Pero ya con esta coloración yo no insistiría en una primera sesión. Podríamos trabajar más, pero en una primera sesión no insistiría. La otra pierna vamos a trabajar con el mismo ángulo de enfoque para que vean la línea frontal. Si no, cambiaría la cámara para que se vea más lo interno, pero vamos a trabajar igual. Así que vamos a poner aceite. En la otra pierna. La idea es que se pueda apreciar mejor lo de la cara anterior. Vamos primero por la cara interna entonces, como hicimos hoy. Fíjense que se queda agarrada acá ahora, no se queda agarrada arriba. Esto depende de cómo está la tensión en la pierna. Tercera, y dijimos que 4. En esta pierna ni siquiera 4, 3. Vamos a la cara anterior, vamos a ver si pasa lo mismo. Recuerden que pierna derecha era la que estaba más cargada cuando lo hicimos boca abajo, se repite la historia. Voy con 1, 2. Esta pasada que hago con la mano no es para aliviar la pierna, sino para redistribuir el aceite, porque la ventosa tiene un filtro que va chupando el aceite, pero me deja sin aceite en la piel y rasparía mucho. 3, 4, y si se fijan el degradé me va diciendo hacia dónde está la tensión. La tensión está hacia la cadera, ¿sí? Y hoy cuando trabajamos cintura se notaba de que se agarraba mucho la ventosa, o sea que hay un tema de cadera en esta pierna. Vamos con una más. Ahí, si estaríamos en sesión, si la tuviera que dejar en un lugar, lo que me está diciendo es que acá está pidiendo que se quede, ¿no? O sea, dejaría la ventosa ahí 2 minutos máximo. Esta. Una ventosa tradicional podría estar hasta 15 minutos. Si es verdad lo que dije, cuando saque la ventosa tendría que ver marca. Fíjense que se marca muy rápido. Fíjense que acá no se marcó. Mismo tiempo, acá queda la marca y acá no. Para cerrar, otra vez, vamos a usar la piedrita de guayá. Esta vez la vamos a hacer en las 2 piernas, ¿no? Voy a venir de este lado para estar más cómodo. Fíjense la diferencia de coloración entre esta y esta. Vamos a hacer una pasada final para aflojar, como hicimos boca abajo. Y otra vez aplicamos un poquito de sanitizante
y retiramos el exceso de aceite. Bueno, vamos a trabajar los puntos tradicionales del abdomen. Lo vamos a hacer solo ventosa fija porque como succiona demasiado, esta zona, si se fijan, es una zona de la succión va a ser muy grande y va a apretar enseguida. Y no es la idea trabajar un abdomen forzándolo. Acá habría que hacer primero un trabajo de Hara Shiatsu para aflojar el abdomen. Abundante aceite igual, por las dudas. Y vamos a trabajar el orden de los puntos que se trabajan en Shinai-san. Vamos a ir viendo qué pasa. En este caso voy a trabajar con un poquito más de temperatura, pero la mínima presión. Y no más de 1 minuto por punto. Vamos a arrancar por este punto. Vamos a ver cómo está. Le podemos dar un segundito más. Y ahí ya en 1 minuto vamos a cortar por ser una primera aplicación. Pasamos al segundo punto. Recuerden que los primeros 4 es una cruz. Estamos en 1 y un poquito más de temperatura. Vamos a este punto. Otra vez no más de 1 minuto. ¿Cómo se siente? Pasa 1 minuto, cortamos. ¿Sí? Tenemos la ingle, las costillas nos marcan la altura del ombligo, buscamos el punto y colocamos. Fíjense la diferencia de coloración entre este punto y este punto. O sea, acá el punto del vaso está marcando más que... Muy bien. Pasó el minuto, sacamos. Este es justo el punto del hígado, entonces bueno, en jóvenes se marca generalmente. Acá hay una discusión de si son 4 dedos o 7 dedos. Vamos a tomar una postura intermedia. Vamos a tomar unos 6. Vamos a estar en este punto. Este punto, como es muy sensible, lo voy a dejar menos tiempo. Yo creo que ahí ya estaría. ¿Ven? Es muy sensible. Pasamos entonces. 1, 2, 3, 4, 5. Entre medio de estas dos, a 45 grados. Otra vez es un punto sensible, no nos vamos sobre el ganglio. Ahí andaríamos, creo. Voy a cortar. Ven lo que les digo, que en la mitad del tiempo tiene la misma coloración que esta, que estuvo 1 minuto entero. Vamos a ir acá. Acá ya no es tan sensible, así que podemos trabajar un ratito más. Y soltamos. Fíjense que siempre para soltar meto el dedo, ¿no? Vamos al otro punto. ¿Qué fue eso? Cada uno de estos puntos está asociado con un órgano, eso también lo pueden ver. Con lo cual las marcas estas nos estarían dando una indicación de cómo están funcionando esos órganos, ¿no? Intestino, vasos, pulmones, corazón, estómago, riñones, páncreas, vejiga. Rompo el vacío. Costó romperlo. Y fíjense cómo está.
Último punto, otra vez, estoy sobre la ingle, los ganglios están más acá abajo, me vengo a este punto, no al ganglio. Lo que voy a hacer es entonces dedo y rompo el vacío. Ya pasaron los 30 segundos. Fíjense cómo marcó. Y otra vez, en estómago se puede aplicar guayá, así que vamos a dispersar un poco. Si hubieran visto cómo se movía el abdomen al principio, comparado con lo que se mueve ahora, hoy era tenso. Yo sacudía acá y no se movía nada. Una vez que terminamos con guayá, otra vez podemos dispersar con las manos. Fíjense cómo se aflojó, cómo yo ahora puedo agarrar el abdomen. Llename la panza de aire. Cortarlo con los dedos. Ahora sí puedo ir más profundo porque ven, no hay tensión. El movimiento este de olas también ayuda a acomodar el intestino. O espirales, recuerden que siempre el movimiento en espiral puede ser en sentido horario o antihorario. Y vamos eliminando todas las tensiones que están en el abdomen. Cada vez puedo ir más profundo. Esto no se puede hacer después de comer, ¿no? Esto hay que dejar que el estómago haya terminado la digestión. Y cerramos de la misma forma, colocando el spray sanitizante y retirando el exceso de aceite. Con esto terminamos este video demostrativo de esta nueva ventosa inteligente. Nos vemos la próxima y gracias por seguir.